en el amor del Señor. En esta ocasión, para hablar un poquito acerca de lo que viene a Israel, en especial cuando habla la Biblia acerca de la angustia de Jacob. La angustia de Jacob está descrita especialmente en el capítulo 24 de Mateo, como dentro de un momento vamos a estar leyendo. ¿Cuándo sucede esa angustia de Jacob? Bien, en especial cuando, como todos sabemos, Israel reconoce al falso Mesías, lo que nosotros llamamos el anticristo. Cuando lo reconoce, es ahí, a partir de ese momento, cuando se produce la angustia de Jacob y que la Biblia lo describe perfectamente. Y especialmente Jesús cuando dice, cuando veáis la abominación desoladora. Ahora, para entender qué es la abominación desoladora, debemos irnos hacia atrás porque esto ha ocurrido en varias ocasiones ya en el pasado. Por ejemplo, cuando Antíoco Epifanes la cabeza de un cerdo en el lugar santísimo y trataba de obligar a los judíos a que lo adoraran. Esa fue una abominación desoladora, ¿verdad? Y que trajo como consecuencia la muerte de muchos judíos. Otra abominación que sucedió fue cuando el general Tito invade Jerusalén y cuando en el año 70 después de Cristo tira abajo el templo. Algunos dicen que puso la estatua del César y entonces quería obligar a que lo adoraran. Esa es otra abominación desoladora y que trajo como consecuencia también pues terrible persecución a Israel, ¿verdad? Como la historia nos dice que fueron asesinados 500.000 judíos y 100.000 fueron llevados cautivos. Ahora, la última realmente que viene y que es la más grave y es a la que se le llama la angustia de Jacob, es la que va a suceder. ¿Por qué va a suceder en esta última ocasión? Porque Israel se empecina en entender que Jesús no es el Mesías, van a recibir a un falso Mesías que les va a prometer paz, y entonces cuando ellos firman el pacto de paz por 7 años, van a tener 3 años y medio de paz y después 3 años y medio de guerra. Terrible guerra, no solamente para Israel, sino para el mundo. Ahora, a partir de ahí, en los 3 años y medio, cuando se pone la abominación desoladora, que en ese caso está escrita en Tesalonicenses, que el anticristo se establece su trono en el templo de Dios, en el templo de Salomón que será reconstruido. Se sienta ahí y entonces pide adoración y el que no le adora será ejecutado. Es ahí en ese momento cuando Israel se da cuenta que el Mesías era Yeshua, Jesús, y toda la nación entera, como está escrito en Romanos, lo va a aceptar. Ahora, lo que sucede a partir de ahí es que entonces se produce una gran persecución contra Israel. El anticristo reúne a las naciones para la batalla del Armagedón. Pero entre ese tiempo, esos 3 años y medio, capítulo 14 de Zacarías nos describe que la mitad de la ciudad de Jerusalén va a ser masacrada. Eso es lo triste, ¿no? Pero al final se produce la venida de Cristo. Así que esto es lo que describe sobre la angustia de Jacob. El Señor Jesucristo dice que aquellos días serán acortados por causa de los escogidos. Así que bueno, a pesar de toda esa situación terrible que vendrá, Israel será salvada. También en Apocalipsis nos describe que no van a ser aniquilados porque Dios los va a ayudar de una forma poderosa como en los tiempos antiguos. Y también Dios describe que las naciones que vayan contra Israel antes de Armagedón y después de Armagedón y en el Armagedón, que serán destruidas. Pero claro, eso no evita el sufrimiento de Israel. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Volveremos con otro vídeo acerca de las noticias de Israel y también acerca de las profecías bíblicas. Dios les bendiga. Un abrazo.
Masada en hebreo significa fortaleza. Durante mucho tiempo, esta gran residencia palaciega construida en medio del desierto fue el refugio de Herodes y de un grupo de resistencia judío. Hoy en día, el yacimiento arqueológico de Masada se ha convertido en una de las atracciones turísticas más importantes de Israel. Alrededor del año 40 a. El rey Herodes el Grande decidió construir una gran fortaleza en el desierto de Judea para poder escapar si sus enemigos lo atacaban. No contento con levantar su refugio en medio de la nada, decidió hacerlo en la cumbre de una montaña a 450 metros sobre el nivel del mar. La construcción de Masada supuso todo un desafío para la época. Los ingenieros del reino crearon almacenes que permitían conservar los alimentos durante años y diseñaron un sistema de canalización para retener el agua de las escasas lluvias del desierto. Paseando por el yacimiento arqueológico es posible ver los restos de los almacenes, la torre de vigía, los 3 palacios escalonados y los baños romanos. En el año 70 d. el Imperio Romano conquistó Jerusalén y solo unos 1000 judíos lograron huir y refugiarse en la antigua fortaleza del rey Herodes. Aquí construyeron una sinagoga y un mikve, se dedicaron al cultivo y al ganado y crearon una ciudadela autosuficiente. Sin embargo, los romanos encontraron su escondite 3 años después. Dispuestos a conquistarlo, sitiaron la fortaleza y levantaron en la zona 8 campamentos romanos, todavía visibles hoy en día. Tras varios meses de asedio, los romanos decidieron atacar. Los líderes judíos, al ver cómo los legionarios construían una gran rampa, se reunieron y acordaron no sucumbir ante la conquista romana, y eligieron morir antes que convertirse en esclavos. Como el suicidio era el peor de los pecados, decidieron que cada líder matara a su propia familia y echaron a suertes quién sería el último, el encargado de matar a los demás. Cuando los romanos alcanzaron la cima de Masada, encontraron 960 cadáveres e infinidad de comida, lo que demostraba que los judíos habían elegido morir. Para toda la familia del joven y sus amigos es un día de fiesta. Lo que están celebrando en sí es que a partir de esta edad de 13 años ya son responsables delante de Dios ellos solos, no bajo la cobertura de sus padres, sino por sí solos, para guardar los mandamientos del Señor. Pero no van a, Antonio, no os van a dejar pasar por ahí tal vez. Con la gorra militar o militar, dejamos pasar, ¿no? Vamos para allá, vamos. Todos los cánticos que van entonando son alabanzas al Señor, que generalmente están basadas en los salmos o en la Torá. También disfrutamos de unos baños en el Mar Muerto, lo cual es muy saludable. El Mar Muerto está situado a una profundidad de 416 metros bajo el nivel del mar. Las aguas de este mar son relativamente ricas en magnesio, potasio y bromo. Todos los hermanos disfrutaron de ese hermoso baño en el Mar Muerto. Para allá. ¿Flotaron? Sí. Sí se flota, no se puede. Mamá, se flota, no se puede. Allí pues se puede lavar bien. Las vistas que encontramos de camino para visitar los lugares bíblicos son tremendas, como estamos viendo ahora mismo en estas imágenes. Esas montañas verdes realmente es un espectáculo sin igual.
la bendición de Dios está. También en el camino nos encontramos con beduinos. Viven en casas de madera. También vimos cómo pastorean el ganado. Los beduinos son descendientes de Abraham y viven de forma primitiva, cuidando sus ovejas, con sus costumbres y sus leyes. Israel es la tierra de las palmeras, de los dátiles. De ahí Juan el Bautista, cuando nos habla que comía miel silvestre, nos dice en el Nuevo Testamento, se refiere a la miel de las palmeras, de los dátiles. Hay palmeras en Israel por todo lugar. También el verlo es una imagen muy Esto es Getsemaní, el lugar donde nuestro Señor Jesucristo pasó largas horas orando, y también en el momento de la gran agonía. Este fue el lugar también donde los discípulos durmieron por causa de la tristeza. Es conmovedor saber que en este lugar estuvo nuestro Señor Jesucristo orando. En esas horas tan intensas de tanta angustia. A unos 750 metros de Getsemaní se encuentra el Monte de los Olivos, donde hay unas vistas preciosas hacia Jerusalén. Es aquí, desde el Monte de los Olivos, donde nuestro Señor Jesucristo habló a los discípulos, según nos indica en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde les enseñó sobre las señales de su venida. Y es aquí, en el Monte de los Olivos, donde se nos dice en Zacarías capítulo 14, versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un monte muy grande, y la mitad del monte se apartará si son las sinagogas, si las ruinas, las casas de Simón, que está abajo allá, vamos a verlas. Pero como aquí vivía un padre famoso, Padre Corvo, italiano, y que él se ha dejado trabajo excelente. Y también se publicaba muchos artículos sobre el trabajo que se hacían aquí, delegaciones, y por eso construyen esta iglesia al